de Todo Campo, aquí por Canal 4 Acebal. Les damos la bienvenida en este día nublado, algo así parece ser que va a ser para todo el día. Les vamos a contar en un minuto lo que es el pronóstico para hoy y para lo que resta de la jornada. Hoy sin Roberto, pero le damos también la bienvenida a Gabriel, que ya forma parte del equipo. Como les contamos en la semana pasada, por motivos laborales, estaba trabajando, recorriendo los campos, no pudo estar con nosotros. Hoy, por suerte, somos dos, lo tenemos a Gabriel. Hola, buen día Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Estamos. El día, bueno, se está acomodando como para lo que están anunciando como para el lunes o martes. Pero bueno, con pocas perspectivas de que tenga una lluvia interesante, pero bueno, esperada. Bueno, vamos a charlar un poquito también con Gabriel de esta recorrida que estuviste haciendo, qué es lo que estuviste viendo y bueno, un poquito el panorama que tenemos para el inicio de esta campaña, de esta cosecha. Les contamos que en un ratito vamos a estar haciéndole una nota aquí en el piso, desde ya le agradecemos su presencia, a María Bermejo. Vamos a hablar un poco de lo que es hoy en día la manera que tenemos que tener en cuenta de llevar adelante la administración de toda producción agropecuaria. ¿Qué reglas tenemos que cumplimentar? ¿Qué requisitos tenemos que cumplir? ¿Cómo tenemos que hacer para iniciar una producción agropecuaria o bien para continuar una producción agropecuaria? Vamos a estar viendo, nos trajo María un incunable, se los vamos a mostrar después mientras les hacemos la nota, para aquellos que tengan algunos añitos más y recuerden cómo se tenía en cuenta, cómo se priorizaba al sector agropecuario. Estamos hablando del año 1930, 37 más o menos, para que ustedes tengan en cuenta en ese momento y al día de hoy, cómo se le daba un poquito más de valor, un poquito más de importancia al sector que, como siempre decimos, es el que mayor aporte económico realiza a las arcas del Estado. No es que sea de hoy, no es que sea de ayer, es de toda la vida. Argentina es un sector, es un país con un sector agropecuario totalmente fundamental para su economía. Siempre lo fue, siempre lo ha sido, desde el inicio del país. Muchas veces desvalorizado, no tenido en cuenta, un sector agropecuario que tiene gran número de trabajadores, ya sean propietarios, ya sean trabajadores rurales. Hoy en día, en los lugares de acopio, también hay empleados rurales que trabajan en los acopios, que trabajan prestando servicios. Hoy con la tecnología hay tareas que se han dejado de realizar, como se hacía en su momento, que era todo más manual, todo más a mano, era más trabajo de fuerza. Hoy en día la tecnología ha hecho que los trabajadores rurales se vayan adaptando a un montón de usos que antes ni pensábamos, no las teníamos en cuenta. ¿Quién iba a pensar que hoy en día tenemos herramientas y maquinarias que sin la asistencia del hombre pueden llegar a realizar una parte del trabajo agropecuario, que íbamos a estar utilizando drones, sistemas satelitales, que íbamos a formar parte de una empresa agropecuaria donde necesitamos lo que todos los días vemos en el programa, de un móvil, de un celular, para estar localizando el tiempo, los precios, la producción, la demanda, tener en cuenta todo este tipo de cosas que aquellos que nacimos en el campo no teníamos ni pensado. A veces íbamos al pueblo solo para ir, hablo de mí, a la escuela y volvíamos al campo para desarrollar una vida totalmente desconectada de la tecnología. En su momento se empezaba recién a usar algún elemento como por ejemplo para controlar el sorgo, Gabriel lo va a recordar mejor, que era la soguita que se le decía. En esa época recién se empezaba a usar y algunos, como en el caso de mi familia, eran un poco reacios a utilizar ese tipo de tecnología que en ese momento era tecnología. ¿Es así, Gabriel? Sí, sí, o sea, bueno, era el momento, eran las prácticas habituales en esa época, o sea, por el tipo de herbicida que había, o sea,
En ese momento se usaba el glifosato y la soja en ese momento no era resistente a ese herbicida y por lo tanto se hacía por sectores. Y muchas veces discutíamos en la pequeña producción que teníamos en si utilizarlo o no, si convenía por los costos, si era bueno, si era malo. Muchas veces hemos llegado a tener discusiones porque a nosotros los más chicos no nos daban mucha injerencia en lo que era la producción agropecuaria, pero veíamos que se necesitaba llegar a un punto donde empezar a utilizar la tecnología, trayéndolo al día de hoy. Los jóvenes que están volviendo al sector agropecuario, gracias a Dios, mucha gente, muchos hijos de productores se han perfeccionado, han estudiado y empiezan a utilizar todo este tipo de tecnologías. Estuvimos viendo en la semana que desde el CONICET, con esto del HB4, lo ponemos siempre de ejemplo porque es algo muy importante. Estuvimos viendo una nota donde el aporte que se podía haber llegado a incrementar aproximadamente en un estudio es en 2 millones de toneladas, Gabriel. Estuve viendo un informe que si se hubiese utilizado el HB4 con estos problemas de sequías que tuvimos en estos años, en la totalidad de las hectáreas que se hicieron de soja y de trigo, se podría haber incrementado aproximadamente entre 2 y 5 millones de toneladas la producción en esta época de sequía, donde es muy importante tener en cuenta y focalizar en poder llegar a un buen término. Vos estuviste recorriendo un poquito los campos en la semana. Contanos qué es lo que estuviste viendo y un poquito el panorama de a qué, digamos, qué apunta esta nueva campaña. Esta semana comenzaron se empezaron a cosechar algunos lotes. La mayoría fue a probar, porque vos ves la planta, el lote en su generalidad, lo ves seco, pero cuando empezás a cosechar te encontrás con porotos verdes, porotos con mucha humedad, tallos verdes, algunos sectores con hojas. Entonces cuando la máquina recolecta se mezcla todo y queda una mercadería con un tenor de humedad por arriba de las tolerancias y que es muy difícil manejarlo en las plantas. Aparte te va con contenido de vainas y demás. Aparte de incrementarse la pérdida en la cosecha, porque la máquina hay vaina que no la puede limpiar el grano, entonces esa se va por zaranda, y queda en el campo. Lotes que se cosecharon, tenemos una diversidad de rinde desde 4 hasta 14 quintales, que es lo que estuvimos viendo, pero son lotes muy puntuales. La mayoría se probó, no anduvo, lo estamos esperando ahora para la semana que viene. Algunos lotes se van a tomar la decisión de por ahí de secarlo para bajarle ese contenido de humedad, o sea, la hoja de planta o maleza que pueda llegar a tener, para que la máquina pueda hacer un mejor laburo, con lo cual el rinde no va a mejorar, pero sí van a aumentar los costos, porque encima tenés que secarlo. Complicado. Y ahora, pasando a lo que es maíz, lo que son maíces sembrados, la fecha de siembra que fue del día 15 de enero en adelante hasta fin de enero, son los que mejorcito se los ve, o sea, que la polinización anduvo bien, o sea, que la espiga está granando, pero todo lo que es anterior depende del sector de lluvia donde fue tocando. Hay lote bueno y lote que no, de rinde cero. Bueno, hay gente que lo está enrollando, hay gente que lo está picando, hay gente que le está alargando a pastoreo directo para los animales. Hay una diversidad, no hay un número promedio que uno pueda llegar a dar, porque va a depender del lote y de la zona que tocó un poco más o menos de lluvia. Sí, estuvimos hablando con algunos productores de la zona y sabemos puntualmente que aquí nomás, cerquita, por lo que nos dijeron, en algunos lugares hasta se han destinado a picar cerca de 1000 hectáreas en algunas producciones, en algunas estancias que tenemos aquí en la zona, cerca o más de 1000 hectáreas de maíz que han destinado directamente para picar, cosa que nos dice
tenemos que verlo de dos maneras. Por un lado, el poco rinde, poco beneficio en cuanto al grano que tuvo en base a esta sequía. Ahora, destinar para picar el maíz o el sorgo también tiene que tener una determinada condición, Gabriel. Danos un poquito, un paneo de cómo se hace para que el productor pueda tener, digamos, salvar un poquito más esa producción destinándola para picarla. ¿En qué condiciones o hasta cuándo tiene que esperar? Porque también es una decisión, tiene que saber cuándo es el momento justo para destinarlo para picar. Sí, o sea, el picado siempre lo óptimo, porque es una práctica muy costosa. Generalmente esto empezó con la producción tambera, entonces, pero siempre el picado fue en los lotes de maíz de alta producción, porque tenés que tener una muy buena calidad. Después la práctica, o sea, lo empezaron a utilizar los filoteros, y entonces, bueno, tenés diversas, o sea, picar se puede picar todo, después depende para qué categoría se lo vas a dar. Generalmente siempre el picado tiene que ser de un maíz de alto rendimiento. Este año no se dio, porque o sea, hay muchos lotes que se están picando que no tienen, o sea, granos, o sea, tienen espiga pero no tienen granos, y encima el volumen es pobre, pero bueno, tenemos que llegar a una condición de, o sea, el picado tiene que tener un contenido, o sea, de la planta tiene que tener un contenido de humedad que no puede superar el 35% de materia seca. No puede ser con mucho más contenido de agua, porque si no tenés problema en la confección del silo por lavado de nutrientes y demás. O sea, y después se hace todo, o sea, puede tener una fermentación no deseada dentro del silo. El tema es que tenés que esperar que se seque, o sea, generalmente lo que están haciendo en la labor de picado ya la tienen clara, porque ya fueron capacitados por gente especialista en el tema. Cada lote tiene su estado de picado en su momento, o sea, porque como hubo una fecha de siembra muy variada, el estrés no le pegó por igual a todos los lotes, ni la condición de fertilidad de los lotes son la misma. Hay lotes que por ahí le pudo haber pegado, por ejemplo en el caso de sorgo le pegó la helada, entonces están rebrotando, entonces hay gente que va a esperar que tenga un poco más de grano. Y ahí, bueno, y lo importante es clasificar al picado de acuerdo a la calidad que vos tengas. No es bueno mezclar todo dentro de la bolsa, para así vos podés hacer las raciones adecuadas para la categoría que vos tengas que suministrar a los animales. Sí, Gabriel, nos estás dando un panorama muy interesante lo que nos estás diciendo, porque todos piensan, aquellos que no realizan habitualmente esta tarea. ¿Por qué? Porque el productor, como siempre lo hace, siembra pensando en llegar a término y tener una buena cosecha o de la mejor manera posible llegar a tener el grano para comercializar. Esta alternativa del picado se está utilizando este año, como vos decís, al no tener buena calidad de grano y prácticamente muchos no llegar ni siquiera a producir el grano, optaron por esta producción. Sí, la producción, perdona que te corte, la producción la hacen la gente que tienen la hacienda. O sea, el productor lo que está buscando es, que vos sabés que el nivel de rinde de tu lote a lo mejor es 0 o un rinde muy bajo, que no se justifica cosecharlo, por ahí podés tener un ingreso realizando la práctica que un vecino que tenga hacienda lo pueda llegar a hacer, y poder recuperar algo de lo invertido. O sea, siempre no va a llegar nunca, por las condiciones que se está mandando los lotes a picado, son lotes que no llegan a los costos de producción. Entonces, tratar de por lo menos tratar de perder lo menos posible. En cuanto al picado, esto te pregunto desde el desconocimiento, ¿se hace producción, o sea, se siembra para destinar específicamente al picado? Sí, sí. ¿Hay variedades determinadas que se puedan utilizar? Sí. O sea, generalmente la gente que ya tiene tambo, tiene feedlot o tiene una ganadería que, o sea,
cría y utiliza el sistema, ya siembra pensando en picarlo. Entonces vos buscás materiales que tengan volumen y grano, y que no sean solamente graníferos nomás, de producción de grano. Hay materiales, cada empresa tiene su material silero, digamos. Sí, es una opción, una producción, podemos llamarlo de esa manera, sí. Es una producción que también se puede utilizar fuera de estas condiciones, digamos, que llevan al productor esta condición de sequía y de mal tiempo, los llevó, como vos decías, a tratar de obtener algún tipo de beneficio de su producción destinándolo para el picado, pero que también necesita llegar a esa final de picar en determinadas condiciones y de una determinada forma, sabiendo, no es que de cualquier forma se pueda hacer el trabajo, hay que saber de qué manera hacerlo para tener, digamos, una producción óptima, claro, para ser utilizada para la cría de ganado. Muy, muy interesante lo que nos dijiste. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué quedó algo más de lo que vos estuviste recorriendo? Nos estuviste contando que viste algunos lotes destinados también a semillas. ¿Qué es lo que viste? ¿Cómo están llegando? Que suponemos que los lotes destinados a semillas son los que más observados están, más cuidados tienen, comparándolos con los lotes normales. ¿De qué manera llegaron o de qué manera soportaron estos lotes que están seguidos muy puntualmente esta situación de sequía, este estrés hídrico? Sí, digamos, nosotros, o sea, AFA tiene su propio semillero. Nosotros todos los años se hacen una X cantidad de cada variedad para el año siguiente. Este año, o sea, ya el año pasado hubo problemas de descarte de lotes por no cumplir con la calidad que uno tiene que vender como semilla. Y este año se magnificó eso, hay un montón de lotes que fueron ya de por sí descartados antes de empezar la cosecha, porque digamos, muy desparejo, no hay forma de poder sacar el grano que está con mucho daño ambiental, o sea, mucho grano con verdes. Ya de por sí se sabe que el poder germinativo un año como esto va a estar muy afectado. Nosotros lo que hicimos, bueno, se rechazaron esos lotes, se dieron de baja, el INASE habilitó la posibilidad de segunda multiplicación, entonces vos consiguiendo lotes que se han hecho con soja de semilla fiscalizada de primera multiplicación, podés recuperarlo todo, o sea, tenés que buscar el lote que haya tenido un tratamiento y que cumpla con todas las normas para el semillero. O sea, no es que podés agarrar a cualquier productor, que tiene que ser una cosa muy cuidadosa, porque no tiene que tener área mezclada con otras semillas, la semilla tiene que ser primera multiplicación justificada con una factura, todos los requisitos, pero bueno, el INASE habilitó la segunda multiplicación para ver si se puede llegar a tener el volumen de semilla que se requiere para el año siguiente. En cuanto a eso era lo que quería consultarte. Este resultado de lo que vos nos estás diciendo, ¿puede afectar a la próxima campaña por la baja calidad o el bajo rendimiento de este tipo de semillas? ¿Cómo va a afectar para tener alguna posibilidad para el productor ir ya sabiendo con qué va a contar para la próxima campaña? La semilla, o sea, el volumen, o sea, está pasando con el tema del maíz. Vamos a lo que es soja. A nivel nacional se cayeron un montón de lotes. La producción, así como el rinde en general se cayó más de un 50%, en los lotes de semilla pasa exactamente lo mismo. El tema hay que ver no solo la pérdida que tuvimos hasta ahora, sino la pérdida que podemos tener de acá hasta que esa semilla se venda al productor y la siembre. O sea, porque tiene una pérdida gradual de poder germinativo, que eso no lo, o sea, vos lo podés frenar,
pero es condición natural que el poder germinativo va cayendo, y cuando cae por debajo de un determinado nivel, que por ejemplo es el 80%, no podés sacarla al mercado. Entonces las pérdidas todavía están sujetas a los análisis que se vayan a ir haciendo, y de acuerdo a el tratado de la semilla que cada semillero haga. ¿Viste? Hay semilleros con más tecnología y semilleros con menos tecnología, pero de acuerdo a la atención que le presten para la conservación de esa semilla, vas a tener más o menos. En tu opinión, ¿va a ser la próxima campaña también, si le acompaña, como esperamos que así sea, la condición climática, que ahora vamos a estar viendo lo que nos espera para esta semana y la próxima en cuanto al clima, pero suponiendo que comience a normalizarse esta situación, que se revierta esta sequía y tengamos las precipitaciones aproximadas a lo normal? ¿Va a ser una campaña difícil de encarar para el productor, según tu opinión de lo que estás viendo? Porque va a tener poca semilla, los costos van a ser más altos, sí, y además de no saber dónde va a estar parado, porque bueno, el ir y vuelta de nuestra economía nacional nos predispone para eso. El tema, bueno, como dijimos, el tema semilla ahí, o sea, yo creo que, o sea, el productor va a sembrar lo que hay disponible en el mercado. O sea, no es yo miré por catálogo y me gusta tal variedad. A lo mejor tenés suerte y podés llegar a conseguirla, pero no va a haber ese abanico de posibilidades. Yo creo que va a ser, hay tal semilla y el productor va a tener que sembrar esa. Pasa lo mismo con el tema del maíz, como te había hablado. La producción de híbrido cayó más de un 50%, porque encima, o sea, cayeron los rindes y los descartes de los semilleros son mayor, entonces la disponibilidad de bolsas está muy acotada. Lo estamos viendo porque, o sea, siempre, o sea, hubo un problema más allá de los materiales, sino con el tema de los calibres. O sea, los maíces cuando rinden poco, los calibres son muy desuniformes, y la tendencia de los semilleros es que la siembra sea a través de sembradoras neumáticas, y en Argentina está todavía el parque de maquinaria no está acorde a esa disposición de poder sembrarlo con sembradora neumática. Entonces se han hecho menos diversificación de calibres. Entonces para sembrarlo a placa siempre hay un problema, y el trabajo es decirle, traten de buscar la semilla lo más temprano posible para poder, si no tienen la máquina neumática, conseguir la placa con tiempo y forma. Porque, o sea, esto se agrava, no se soluciona. El calibre ya es, o sea, por los rindes que estamos viendo que van a tener los que tuvieron los materiales y lo que están, el comentario de los semilleros, es que los calibres siguen igual al año pasado o algún nivel peor, pero el tema es buscarlo con tiempo. La placa, o sea, los fabricantes, si vos les llevas la muestra, ellos te hacen la placa a medida para tratar de tener la mejor siembra, porque, o sea, la situación climática va a cambiar, pero no tan temprano. Entonces, las condiciones para sembrar van a estar, pero hay que darle la mejor. La siembra es una de las labores más importantes que tiene la agricultura. Todo lo que viene después acompaña, pero lo que haces mal de entrada no se corrige. Sí, es, digamos, que el puntapié inicial, claro, y debe ser el mejor realizado, tanto sea con los mejores materiales como en tiempo y forma, para llegar a tener una buena cosecha y un buen rinde, más allá del acompañamiento de las condiciones climáticas. El señor director tenía una nota que vamos a estar viendo ahora sobre diversificar un poco, cómo hacer
Y esto, un poco acompañando lo que venimos diciendo, siempre pensar a largo plazo, diversificar la producción agropecuaria. Tenemos una nota de un sector, de una producción, aquí cerca de la zona de Pergamino, que está destinada a la producción de nuez pecan. Esto también se está empezando a hacer aquí nomás, acá en Pavón. Tenemos algún sector donde normalmente son los montes de durazno, que están destinando o empezando a evaluar el destino para la producción de nuez pecan. Vamos a ver esta nota para que conozcamos un poquito más de este tipo de producción. Sí, es raro, digamos. Es poco común. ¿Cuándo arrancaron? ¿Cómo están arrancando? El proyecto empezó hace muy poquito, en el 2021 hicimos la primera plantación, previo a averiguaciones, investigación y conexión tanto con el clúster como con técnicos especialistas en el tema, pero en el 2021 ya empezamos la primera etapa de la plantación, que fue muy chiquita, fueron solo 5 hectáreas. Y ya el año pasado seguimos con el plan de cumplir 25 hectáreas más para completar 30 hectáreas y este año vamos a seguir con 30 más para cumplir ese objetivo final, que fue 60 hectáreas, que es un lote de los que ustedes justamente visitaron. ¿Y antes cultivos extensivos? Lote agrícola, clase 1, o sea, de primera en el medio de los lotes de agricultura. Hay que ser guapo para decir, sacrifico 60 hectáreas, que me puede hacer soja, me puede hacer maíz, y renta anual, y esperar tantos años. La pregunta o la duda es si sacrificamos o no. Nosotros creemos que no, pero obviamente es una decisión no tradicional, por llamarlo de una manera. En Entre Ríos es mucho más fácil, piensen que en esta zona, por ejemplo en Concordia, una hectárea vale $2.000, $3.000 y donde más se produce pecan. La inversión del pecan puede ser la misma acá que en nuestra zona, pero allá la hectárea obviamente vale $14.000, $15.000, con lo cual es una pregunta que nos hicimos y... Mejores tierras agrícolas destinadas a hacer nuez pecan. Digo, y vos le estás apostando entre los argumentos a los servicios ecosistémicos que te brinda el pecan. ¿Qué servicios serían esos? Por un lado el tema carbono no es menor, ¿no? Pero también en lo que te comentaba de la diversificación del negocio en general, ¿viste? No depender exclusivamente. Pensá que el pecan no es prioritario ni mayoritario en nuestra actividad actual, pero hace a las veces como el rol ganadero o de diversificar en cultivos o zonas de producción. Un año malo como este de sequía, donde va casi todo a rojo, vos podrías tener, si tuvieras vacas o pecanes, un ingreso alternativo. Exactamente, esa es una de las sustentabilidad de la empresa agropecuaria. De las dos partes, de la productiva ambiental y de la económica, exactamente. ¿Y es muy difícil adaptar el pecan a ese tipo de tierras? Digo, acá en Entre Ríos capaz también es un polo importante porque hay mucha disponibilidad de agua de riego. ¿Cómo hacen allá? Allá el agua del río por lo pronto no es limitante, vos sabrás que hay mucho semillero ahí con riego por pivot, así que la verdad que hoy no es un problema y como calidad de suelo estamos bendecidos porque estamos en una zona donde se puede hacer o es casi ideal para casi cualquier tipo de actividad productiva. Tenemos los mejores suelos del mundo en nuestra zona, así que estamos convencidos que se debería adaptar, obviamente con poca información por poco desarrollo de la actividad en la... Información agronómica. Exactamente, pero creemos que se va a adaptar bien, los técnicos creen que saben más que nosotros de pecan, obviamente que somos nuevos, creemos que se va a adaptar perfectamente y que debería funcionar igual o mejor que en zonas donde ya se desarrolla, justamente por la capacidad productiva que creemos que tenemos en nuestro ambiente, ¿no? Ustedes no dan puntadas sin hilo, digamos, deben haber hecho un análisis económico. ¿En cuántos años reditúa, digamos, amortiza esta inversión que están haciendo ahora? Bastante lejos en el tiempo. No tanto, o sea, el negocio lo vemos rentable en el largo plazo, después cuesta mucho poner el horizonte de la inversión, ¿no? No es lo mismo pensarlo a 20 o 30 años o a 50, la plantación o el monte de pecan puede vivir muchísimo más años que 20 o 30, que es lo que normalmente pones en una evaluación de proyecto de inversión, ¿no? Casi como que se te escapa de la planilla de Excel. Se te va la planilla, a los 30 años se habrá amortizado y bueno, creemos que puede producir muchísimos años más. Depende que pase acá 30 años, como siga la empresa familiar o quien sea, pero creemos que duraría más. A grandes rasgos y más allá de lo que uno puede considerar como precio promedio acá 30 años, también difícil de prever, costos, etcétera, más o menos en 8 años estás haciendo, 6, 8 años, 9, estás haciendo el quiebre de estar poniendo plata a empezar a ganar. Después a que se amortice todo el sistema, sí, por ahí tenés que esperar entre 10 y 15 años. También variando, depende de todos esos números que podés
considerar, ¿no? Y eso sin contar, bueno, el tema de captura de carbono y otras cosas que pueden empezar a jugar también en los planteos agrícolas, ¿no? Que hoy está muy en pañales el tema carbono, pero lo que es madera probablemente tenga unas posibilidades de captura de carbono y por ende quizás en algún momento comercializar bonos de carbono más grande que en agricultura extensiva, seguramente. Esto estamos Todavía pensando. es una variable que todavía no se puede medir, pero que está dando vuelta. Exactamente, y más allá de que se pueda comercializar, siempre nuestro foco y visión es mejorar el suelo, con lo cual secuestro de carbono, raíces en el lote, para nosotros va a ser construcción o regeneración de suelo donde antes venían degradados por el manejo simplificado, ¿no? Así que con bonos comercializados o no, nuestra visión es para ese lado 100%, como lo estamos haciendo en agricultura, sin necesidad de vender bonos de carbono. Para los que se preguntaban qué campo de salto era o quiénes están detrás de la empresa Agrites, bueno, César Belloso es sinónimo de APRESID, sustentabilidad, un culo inquieto del sector agropecuario que siempre está buscando alternativas. Son ellos los que están haciendo extrañamente pecan en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por contarme la historia. Gracias a vos, Matías. Bueno, y así veíamos esta nota, interesante nota. Nosotros desde el programa tratamos siempre de llevarle al productor alternativas, variantes. No son soluciones rápidas en el sector agropecuario, ya todos sabemos que no hay soluciones ni mágicas ni rápidas. Lo más rápido siempre es la producción tradicional, pero tenemos que buscar alternativas, buscar métodos de seguir teniendo esta producción de granos, soja, maíz, trigo, las distintas legumbres, girasol, todo lo que es producción granífera. También llevado de la mano con la producción ganadera, pero a la vez buscar alternativas, buscar la forma de intercalar una producción con la otra. ¿Por qué? De aquí en adelante, lo que venimos viendo, lo que estamos investigando, es que va a ser todo más difícil, tanto en lo climático, en las condiciones que tiene que llevar adelante un productor agropecuario, su empresa. No nos olvidemos que ya hace varios años una producción agropecuaria debe ser encarada como tal, como una empresa. Entonces, si, como dicen algunos, no poner todos los huevos en la misma canasta, diversificar. ¿Para qué? En un año como el que tenemos, que venimos de varios años, con esta dificultad de sequía, tener una opción, una posibilidad al menos para poder sostener, para tener sustentabilidad, a la vez de ir de la mano con una sustentabilidad climática, mantenimiento del suelo, una diversidad que, si todos buscamos la manera, nos va a llevar a que podamos seguir sosteniendo producciones agropecuarias tradicionales, mejorar la tierra, mejorar el clima y a la vez tener condiciones climáticas mejores para la producción que más necesitamos, que es la que nosotros normalmente realizamos, que es la producción de grano, al menos en nuestra zona. No nos olvidemos que el país es muy grande y, como veíamos, cuando nos corremos un poco de la zona núcleo, empezamos a ver producciones de distintas cosas, de distintas naturalezas. En Entre Ríos, en el norte, en el sur, en el noroeste, no nos olvidemos de las producciones regionales. Pero si empezamos a diversificar y tenemos en cuenta estas producciones, vamos, creo, a llegar a un buen final. Como decían, producciones que llevan a largo plazo, 20, 30 y hasta 50 años. A partir de esto, de que los productores agropecuarios deben destinar ya como una empresa agropecuaria, la invitamos a María Bermejo a que nos visite, a que la tengamos aquí en el piso, porque queríamos consultarla y comparar. ¿Qué necesita un productor agropecuario de hoy en día para, desde la parte impositiva y desde la parte legal, llevar adelante su producción? Algo más que necesita tener en su mente y en su pensamiento, aparte de todo lo que ya tenía. Bienvenida, María, y gracias por estar con nosotros. Te agradezco a vos el haberme invitado y además compartir con ustedes dos, que los aprecio tanto, este momento, este rato. Yo te traje una medalla que es del año 37, como para empezar la charla, para que todo el mundo
los más viejos recuerden y los más jóvenes vean la importancia que tenía el sector para algunos gobiernos, para algunos, gobiernos que nos antecedieron y que le dieron al sector la importancia que realmente tenía. Es un sector que provee al país del 70% de los ingresos por exportaciones. O sea que si vamos en dinero para el primer semestre del 2022, es un sector que aportó 31.000 millones de pesos. Entonces lo que se pretende es que al productor, como yo te decía en la charla del sábado pasado, lo dejen hacer lo que mejor sabe, que es producir. Y le achiquen o le simplifiquen todos las inscripciones, los regímenes de información, para que no tenga que estar pendiente más de la administración que de la producción. En este momento, si vos querés ser, en la zona nuestra lo que más se hace es agricultura. Y si vos querés iniciarte en agricultura, lo que tenés que tener primero es la inscripción en AFIP, o sea, tenés que tener la inscripción en la nación y después en la provincia. Pero en AFIP lo que te piden es que tengas la categoría de productor. Eso te lo va a dar, si vos tenés campo propio, tu escritura de tu campo. Y si no, si arrendás o tomás campos en la parcería, el contrato que vos tengas. O sea, lo primero que tenés que hacer es inscribirte, tener un quit y después tener la categoría de productor. Eso te lo va a dar la actividad que vos des de alta en la AFIP. También podés prestar servicios al campo. Pero bueno, una vez que vos te inscribiste, que vos crees que la parte más sencilla está hecha, viene lo peor, que es cumplir con todo. O sea, después, una vez que vos te inscribiste, estás sometido a controles de todos lados. O sea, tenés que dar de alta el contrato o tenés que dar de alta el campo en el CISA, que es un sistema supuestamente simplificado de información agrícola, supuestamente. Y una vez que tenés dado de alta el campo en CISA y vos empezaste a producir, tenés que informarle a FIP. Tenés que informarle lo que sembraste de cosecha fina, lo que sembraste de cosecha gruesa, lo que produjiste de fina, lo que produjiste de gruesa, las existencias que tenés de todos los cereales al 30 de septiembre y además las existencias que tenés de trigo al 31 de marzo. O sea que AFIP te tiene como si fuera con un dron acá arriba de la cabeza, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Vos además de que informaste todo eso, cuando vos vas y depositaste el cereal, tenés un certificado electrónico de grano y si querés vender cereal, tenés una liquidación primaria de granos que también es en línea con AFIP. O sea que AFIP de lo tuyo conoce absolutamente todo. Si estás inscrito en el impuesto al valor agregado, tenés que presentar una declaración jurada en forma mensual. Y además de eso, en forma anual, tenés que liquidar el impuesto a las ganancias, que es en este momento, este año, un cuco, porque ahora cuando se liquide el impuesto de las personas de existencia visible, de las sucesiones indivisas, en junio del 22, lo vamos a hacer con la producción, con la campaña anterior. Entonces va a dar muy alto el impuesto a pagar, porque ¿qué pasa? La escala del impuesto se ha modificado demasiado y el escalón más alto, que es a partir del cual vos pagás un 35%, en una oportunidad se hizo cuando el dólar estaba 1 a 1 y era una escala para $120.000
a partir de ahí vos pagabas el 35% y ahora todo eso quedó licuado por la inflación. Entonces la mayoría de la gente está en un 35% de pago de impuestos a las ganancias. Y si a eso vos le sumás todo lo que son los impuestos municipales, provinciales y además las retenciones que te hacen cuando vendes, el Estado participa en lo que es el ingreso del productor más o menos en un 65%. Entonces, esa medalla que yo te traje, en la cual cuidaban tanto al productor, en este momento no tiene ningún sentido. Sí, es lo que vos nos estás diciendo, María, es un poco ver el reflejo del descuido y del destrato que se ha llevado al sector agropecuario, porque estábamos viendo en pantalla esta medalla que vos nos trajiste, y para los que son un poquito más viejos, vamos a llamarlo así, tendrán un recuerdo de esto, de cómo se lo tenía en cuenta por ser la producción primaria del país, por llevar adelante y sostener la economía de este país, que es obviamente en su origen productor agropecuario y productor ganadero. Sí. En todo este tiempo, desde ese momento que estamos hablando, de ese año 37 donde se realizaba este tipo de censos, a trasladarlo al día de hoy. Según tu visión, ¿qué nos podés decir? ¿En cuánto aumentó la dificultad para el productor agropecuario en cuanto a la parte impositiva y a la parte legal, vamos a llamarlo así, para poder llevar adelante la producción, que es ni más ni menos lo que siempre hizo, lo que sabe hacer? El productor agropecuario, por lo general, nunca deja de producir, siempre apuesta, pese a los malos momentos, a los malos años, vuelve a apostar a la producción y vuelve a invertir en producir. No deja de producir, salvo en algunos casos. Pero ¿cuánto más difícil se le ha hecho al productor hoy en día realizar una tarea que hizo toda la vida? Mira, yo creo que se lo han complicado, pero terriblemente se lo han complicado. Y además, los gobiernos tendrían que tomar datos estadísticos y con solo leer datos estadísticos sería suficiente para que vuelvan a colocar al campo donde siempre estuvo y nunca dejó de estar. Si vos tenés una producción que te aporta los mayores ingresos y que sostiene los pueblos, sostiene las economías regionales, da trabajo, el 24% de los trabajadores en blanco pertenecen al sector agrícola y además es un sector que en cascada mantiene a otros sectores de la economía, como el sector del transporte, el sector de las maquinarias, el sector de los semilleros, los productos que se usan en el campo. Si ellos se dieran cuenta de la importancia que siempre tuvo y nunca dejó de tener el sector, agarrarían a cada agricultor y le darían como el topollillo el beso de las buenas noches, porque tiene un perfil el productor agropecuario que siempre se levanta, es muy resiliente. Si vos vas a Expoagro, está llena de productores. Si vos vas a Agroactiva, está llena de productores. El tipo siempre quiere la última máquina, la mejor tecnología, siempre apuesta y le dan con un palo. Y sin embargo, se levanta y apuesta de nuevo al campo. Y no hay inclemencia climática, no hay frío, no hay calor. Trabaja y además ha tenido la grandeza de que continúe esa voluntad en los hijos. Porque vos fíjate, Gabriel, ¿de dónde viene? De una familia de gente de campo. Y vos ves gente joven acá en el pueblo que apuesta al campo y tiene producciones y ayuda a sus padres, o por ahí hace otro tipo de cría de animales de granja y vende.
es un sector muy noble, al cual el gobierno tendría que prestarle, este gobierno, todos los gobiernos, tendría que prestarle más atención. O sea, tendría que haber una visión de país. Eso es lo que tendría que haber. Se tendrían que reunir todos y hacer una visión de país y apostar a lo que más ingreso le da, a lo que más aporta a todos los sectores y simplificarle todas las cosas. Que cuando yo empecé a trabajar con mi papá, venían los productores una vez al año y no te miento, traían una cajita de zapatos con todos los comprobantes. Se le liquidaba el impuesto nacional. El tipo se volvía al campo y no lo volvíamos a ver por un montón de meses, porque se le simplificaba tanto las cosas que hacía lo que mejor sabía, producir, quedarse en el campo. Y ahora no, se la complicaron completamente. No puede haber un productor sin que tenga un contador. Y incluso hay productores que tienen gente que está trabajando como administradores. Está el productor, el administrador, está el contador, ya no dejan no prescinden del ingeniero, o sea, cada vez requiere de más profesionales, incluso lo que vos decías de la forma legal, cómo hacer un contrato, que hay que sellarlo, cómo convengo, si hago un arrendamiento, si hago una parcería, también tiene que tener un asesor legal. O sea, cada vez se le ha complicado más lo que es trabajar y poder desarrollar la actividad. Esto se complicó debido a, vamos a decirlo, al avance de la tecnología, al avance de los tiempos. Naturalmente se fue evolucionando. Hoy se utilizan tecnologías que, gracias a los ingenieros agrónomos, le trasladamos al sector. Los avances en maquinarias también deben ser trasladados en las exposiciones que vos nos mencionaste, se las lleva a conocimiento del productor agropecuario que, más allá de que hoy es más fácil acceder a la información, necesita que le pongan al alcance de la mano todo este tipo de cosas. Ahora, es tan fácil también llevarle al productor la información que necesita y el productor entiende todo lo que necesita desde la parte impositiva. Cada regla, cada cosa que tiene que cumplimentar, es simple, es sencillo, que el productor lo entienda o cada vez es más difícil. El productor lo entiende porque si no lo entendiera no podría directamente comercializar. Pero en realidad esto no es un problema del avance de la tecnología, es un problema de la visión de país. Porque si vos tenés una visión y sabés a qué sector tenés que apuntar y que es el que mayor ingresos te das, vos tenés que quererlo, preguntarle qué necesita. Cuando requiere financiamiento, vos no le podés decir que vaya al banco y el banco le diga, pero si vos tenés más del 5% de producción de soja en stock, yo no te puedo dar esa tasa, te tengo que dar una tasa mayor. No, no tendría que ser así. Vos lo tenés que cuidar, le tenés que facilitar las cosas. Acá es un problema de visión de país, no es un problema de tecnología. Porque en este momento, con la sequía, todos los productores requieren de financiamiento. Y no puede ser que estén trabados todos los financiamientos porque si el productor tiene soja en existencia, no le dan una tasa accesible, le dan una tasa mayor. Y si tiene existencia de soja, es porque él la produjo y porque esa existencia de soja le sirve para hacer frente a las campañas que siguen. Vos no le podés obligar a la gente a liquidar sus stock. No le podés decir al tipo que tiene un almacén o al tipo que tiene una farmacia que liquide su stock. Tampoco se lo podés obligar al productor. Entonces, lo que está fallando acá es una visión de país, de que yo tengo que cuidar al sector porque este sector es muy importante. Vos fíjate que nosotros acá en el pueblo pasamos 2 años de pandemia. ¿Vos te fijaste si cerraron negocios acá? No, ¿por qué no cerraron? Yo creo que al contrario, acá abrieron algunos negocios, porque nosotros estamos muy vinculados al campo. Y acá nosotros teníamos el ingreso del campo, que era uno de los sectores a los cuales se le permitía trabajar. Y
Y vivimos gracias a eso. Nos volvimos todos más localistas, empezamos a comprar acá. Pero ¿de dónde venían los ingresos? Del campo. Sí, la verdad, María, Sabiendo, que... una preguntita. Sí. Sabiendo que, o sea, esa soja que tiene el productor no es pura y exclusivamente del productor, sino que parte son del dueño del campo que tiene que tenerla porque cuando se la pida para vender, la tiene que vender. O sea, ellos piensan que porque tenga esa soja es de él y no la vende porque no quiere. Y el tema es que no la puede vender porque no le corresponde venderla hasta que el productor... Y además, Gabriel tiene por ahí contratado un canje. Claro. Entonces no la puede vender porque la tiene que entregar por el canje que ya convino. Claro. O sea, y además es propiedad privada. Claro. Vos podés hacer lo que se te cante. Claro. Pero, ¿viste? No lo entienden. Le han hecho creer a la gente que el productor es un tipo que especula. Mentira. Es un tipo que históricamente siempre hizo lo mismo. Porque los graneros, ¿dónde estaban? En el campo también hubo graneros. Claro. Exactamente. Cambió un poco la manera, a lo mejor evolucionó la forma, la producción. Yo recuerdo que antes, hace 40 años atrás, no había, corregime Gabriel, sojas, vamos específicamente a la soja, que rindieran lo que están rindiendo en una cosecha normal, sin este problema de la sequía. Hace 40 años no teníamos soja de 45 quintales. Teníamos soja donde un récord era de 25, 30 quintales eran los que se escuchaba como las cosas que la mayoría no lo creía. Corregime si es así. Hoy tenemos rindes normales en la mayoría de los campos, con condiciones climáticas normales, de 35 o 40 quintales en soja. Y esto hizo que evolucionara y que mejorara el sector. Pero si estamos todos los días machacándole, lo exprimimos... poniéndole el pie arriba de la cabeza, eso no va. Eso no va. Ya te digo, arropalo, preguntale qué necesita, dale las buenas noches. Querelo, porque es lo que te está generando ingresos. Exactamente, es el sector que mayor ingreso le aporta al Estado. Y además, si pasó de una producción de 25 a 44, ¿cómo lo hizo? ¿Por el tiempo? No, porque se esforzó, le preguntó al ingeniero qué variedad podía servir, qué variedad podía sembrar, preguntó cuál era la mejor máquina para sembrar, se capacitó, y entonces si tiene un mayor rinde, lo hizo con esfuerzo, le pertenece. Sí, tal cual. ¿Tenés algo más para preguntarle, Gabriel? Y quiero cerrar diciendo algo que le comentaba a una persona que no tiene nada que ver con el sector y que desconoce totalmente el sector. Compartíamos un viaje hasta Cuatro Esquinas y vimos cuando subían a los carretones las máquinas, por lo que vos decís de la maquinaria. Y yo le comentaba, digo, mirá, en todo este movimiento que ves acá, que es un movimiento de horas, hay una cantidad de dinero impresionante. Hay moviendo solamente acá en el cruce más de 100 millones de pesos entre máquina, transporte, la cosechadora, solo cosechadora, el transporte, el carretón que lleva la máquina y los tractores y el acoplado, solo para cosechar. Claro. En un solo movimiento, más de 100 millones de pesos en maquinaria. Claro. Y ahí está el transportista, el del carretón, está el que hizo el seguro para el viaje. Ahí está todo, y nosotros lo vemos. Pero hay gente que no lo está viendo. Es una pena. Sí, la verdad que algo que esperamos que todos nos demos cuenta que al sector que más trabaja y más aporta, aunque no tengamos nada que ver, aunque vivamos en una ciudad, aunque nos dediquemos a otra cosa. Para cerrar, una última pregunta, porque nos queda poco tiempo. Desde tu lugar de trabajo, ¿vos notás que, algo que dijiste al principio, los hijos de los productores nativos del pueblo están volviendo a la producción? ¿Se han ido muchos chicos? ¿Queda gente joven en el campo? Sí, para mí sí, queda gente joven en el campo porque a través de sus padres, ¿cómo te puedo decir? Se han nutrido de esa idea de que el campo produce, el campo genera oportunidades y el campo es lo que nos
lo que siempre nos permitió salir adelante en todas las crisis. Yo veo, quizá no todos, pero un alto porcentaje de la generación que sigue está apostando al campo. Y eso es bueno. Entonces, con más razón, vamos a cuidarlo, vamos a acompañarlos. Nosotros lo vamos a hacer, pero es bueno que también que la gente que está arriba lo entienda. Que es la parte más difícil de toda esta ecuación. Los más difíciles de convencer. Los más difíciles de convencer. María, muchas gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes por invitarme. Con una forma de ser y una forma de hablar que le llega a la gente, y muy didáctica, muy entendible y muy querible. Te agradecemos que hayas participado del programa. A ustedes. Y bueno, le pedimos al señor director que nos lleve a una muy pequeña pausa para así, a la vuelta, cerrar el programa con lo que no hicimos al principio, un pequeño paso por el pronóstico de la semana y terminar con el mercado de granos. Si el señor director lo dispone, podemos llegar a esa pausa. AFA brinda la más amplia gama de servicios a sus asociados, otorgándole ventajas económicas y sociales todo el año. Después de casi un siglo trabajando codo a codo, las herramientas son la tecnología, la ciencia y la profesionalización. Son la prolongación de sus valores, ahora aplicados a la transparencia en la gestión y a la creación de valor agregado, integrando esfuerzos y saberes, organizando recursos y proyectos. AFA, hacer agricultura. Ser agricultor. Desde Aceval a todo el país. Style Center. Potenciación y chipeo de todo tipo de autos. Repuestos de motos. Pintura a fuego de llantas. Polarizados. Escapes. Pulido y detallado de pintura. Banco de pruebas a rodillo. Para autos y motos. Un centro de servicios integrales para el amante de los fierros. Style Center Aceval. Búscanos en Instagram, Style Center, o visitanos en Roque Sáenz Peña 152. Aceval, Santa Fe. Cuando tenés un destino, tenés un horizonte. Y es mejor que lo inicies con un combustible hecho con la más alta calidad. Que lo recorras con la línea de lubricantes Castrol. Porque entendemos que estamos para llevarte donde necesites. Porque estés donde estés, hagas lo que hagas, siempre vamos a estar para acompañarte. Un destino, un horizonte, un combustible. Horizonte Combustibles. Estación de servicio. En Pollos Carmen del Sauce nos esforzamos por garantizar alimentos saludables en la mesa de todos los argentinos. Porque nos encanta ese momento en el que disfrutás de lo mejor del pollo, hecho como a vos más te gusta. Pollos Carmen del Sauce. Pollos frescos, de calidad. Agroquímica Uranga, SRL. Venta de agroquímicos, fertilizantes y semillas. Los mejores productos y condiciones comerciales a la medida de cada productor. Representante oficial de Corteva, BASF, Bunge, Sigma Agro, Sumitomo Chemical. Contamos con la exclusividad de semillas Brevant, con la atención especializada de nuestros ingenieros y comerciales. Contacto 03469 490 105. Agroquímica Uranga, SRL. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, y a la vuelta de esta pausa, como les decíamos, terminamos de hablar fuera de cámara con María, volvimos a agradecerle su presencia como
nos abrió un panorama de todo lo que necesita el productor y de lo que puede llegar a pasar en base a su producción y cómo llevarlo adelante. Vamos ahora a hacer un poquito lo que no hicimos al principio, a contarles cómo viene la semana en cuanto a lo climático, ya para cerrar casi el programa, que tenemos ya ahí preparándose a los chicos de Buen Sábado. Así que les vamos a contar que para el día de hoy tuvimos una mínima de 11 grados y se pronostica una máxima de 23 grados. Para mañana, el lunes y el martes tenemos alguna nubosidad. Para el lunes hay un 60% de probabilidad de lluvias con muy baja precipitación. Es casi nada, 1,1 milímetro. Las temperaturas se van a mantener en los 13, 14 grados de mínima. Puede que haya alguna más de 19 para el próximo sábado. Y las máximas van a estar en los 25, 26. Como les decíamos, el próximo sábado vamos a tener un día prácticamente de verano. Según el pronóstico vamos a tener 19 de mínima y 29 de máxima. Y para el día domingo próximo, no este sino el que viene, tenemos 50% de probabilidad de lluvia, pero con muy baja precipitación. Eso es todo lo que tenemos en cuanto a precipitaciones para esta semana y para la próxima. Estamos todavía con escasez, no nos larguemos a hacer grandes proyecciones. Todavía va a llevar un tiempo para que recuperemos estas precipitaciones normales, a pesar de que, bueno, el cambio se fue notando. Estemos tranquilos, estemos confiados en que el proceso se va a ir dando, pero va a llevar un tiempito para que se produzca este cambio de esta sequía a la normalidad de las precipitaciones necesarias para llevar adelante lo que viene, que es la cosecha, de esta cosecha gruesa, y encarar la fina, que es lo que tenemos para la próxima producción. Y ya para cerrar el programa, les vamos a comentar cuáles son los precios del cierre de mercado. Le comentamos a Gabriel si tiene alguna otra aporte que hacernos, y si no, ya estamos pasando a los mercados. Ya con respecto a lo que es cosecha, ya lo estuvimos hablando. La idea es, el productor está pensando en la campaña que sigue, y bueno, se afirman los pronósticos que nosotros veníamos planteando, o sea, no por gusto, sino por lo que se venía dando, y la idea es que siga proyectando, pero que, o sea, a largo plazo, todo lo que va a ser, digamos, el invierno, lo que tiran los pronosticadores es que va a llover lo normal en lo que son los meses de mayo, junio, julio, o sea, porque se van dando por trimestres para adelante, y lo normal no es una precipitación de acumulación, sino es una precipitación que te va a dar a lo mejor la cama de siembra, pero no para que el cultivo se pueda implantar y tener un buen desarrollo. Entonces, como el sábado anterior yo lo había manifestado, que traten de buscar las zonas para poder llegar a hacer algún cultivo de invierno, porque no se va a dar en la generalidad de los lotes, sino en lotes puntuales, y que sigan las precipitaciones que vayan teniendo. Tengan en cuenta que la acumulación de humedad en el suelo, en la zona donde yo me estoy desarrollando, es a partir de que el cultivo se recolecta. O sea que nosotros todavía tenemos gran parte del territorio con cultivos verdes, entonces el consumo de humedad sigue estando. O sea, no cuente con lo que fue lloviendo para atrás, lo cuenten como acumulado, sino a partir de que la soja esté seca o el maíz. Bueno, tengamos en cuenta todos estos datos. Les pedimos a los productores que sigan apostando, pero que cada vez tengan más en cuenta esto, la información desde todos los puntos de que puede ser recibida.
Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Y bueno, cerramos el programa diciéndoles rápido el precio del cierre del día viernes. En soja, todo siempre en Puerto San Martín. Redondita sigue estando en los 1.000 pesos. El maíz en 4.900. El trigo en 6.200. El sorgo en 5.700. Y el girasol en 7.040. En cuanto a lo que son las ventas a futuro, se cayeron todas las ventas, todos los precios de ventas a futuro están todos en rojo, tanto en soja, en maíz como en trigo. Han bajado, están a la baja entre un 5 y un 7%, todos en rojo, todos en baja para lo que son ventas a futuro. Tenemos una soja de aproximadamente entre 532 y 545 dólares. Tenemos un maíz entre 215 y 242 dólares. Y tenemos el trigo entre 247 y 259 dólares. Estos son dependiendo, como siempre, de la fecha en que se realicen las ventas. Se ha pasado el programa del día de hoy. Le damos la bienvenida a toda la gente de Buen Sábado. Ya los vemos por ahí que están pasando, están preparando la cocina, están preparando el estudio, los músicos, están haciendo todos los preparativos para traerles un buen programa como normalmente nos venimos acostumbrando a ver por aquí, por Canal 4. Nosotros, desde nuestro programa, les decimos muchas gracias por haber participado, por habernos escuchado y los esperamos el próximo sábado en esto que se llama Todo Campo.